cuenta muchas cosas, pero quizá el eje central es este viaje iniciático del personaje protagonista, el que interpreta a Francesco, que es un hombre decidido a cambiar de vida. Es un hombre decidido a cambiar de vida, a cortar con lo que ha sido su vida hasta ese momento e iniciar una nueva vida sobre la que él tiene por lo menos la ilusión de poder controlar, ¿no? De poder por lo menos haber elegido el camino, ¿no? Es un hombre que renuncia a una vida que le impusieron de alguna forma, con 12 años se lo llevan al seminario, le convierten en un cura y a los 33 se da cuenta de que eso no es, tiene una llamada muy fuerte por la familia, por tener una familia sobre todo, y entonces decide cortar con esa historia en un momento. Además esto hay una parte que es biografía de Alfredo, y decide cortar con eso que en aquel momento era súper difícil. O sea, dejar de ser cura era un tabú, era un gran tabú en la España de los años 60. El viento lleva el polvo. Claro, es perfectamente extrapolable esta situación de alguien que se da cuenta de que no le gusta su vida, de que además no la ha elegido él, que se da cuenta de que ha sido manejado y que de pronto decide romper. Esto lo tenemos todos a mano, y más en un momento en el que yo creo que flota una insatisfacción que sí, que tiene que ver con toda la incertidumbre de lo que ocurre y tal, pero a mí me parece que hay una cierta sospecha de que algo no va bien, ¿no? De que algo no va bien. Por lo menos yo la tengo. Yo tengo la sospecha de que hay algo que no termina de ir bien. Sí. Yo interpreto, en total no sé si son 5 o 6, porque hay alguno por ahí muy pequeño, ¿no? Interpreto a Evaristo Arizmendi, que es el hermano del protagonista, y que es un personaje comodín en el sentido de que a veces es narrador, entra, sale, de pronto es camarero, pero de pronto hace una parte y explica y sigue narrando al espectador, y es el personaje que, en complicidad con Nagore, que es la hija de ese hombre que se fue a las Américas para dejar de ser cura, en complicidad con ella estamos escribiendo una historia. Ella es escritora y estamos escribiendo una obra de teatro, que a partir de un determinado momento se revela que es la historia de su padre, que para la propia Nagore es una sorpresa, pero para Evaristo, que digamos que es el hermano pequeño de su padre, del hombre que se fue a cambiar de vida, él ya lo sabe. O sea, quiero decir que es como una especie de maestro de ceremonias, de conductor de la historia, y además se va desdoblando en distintos personajes. En el Blue Moon es Bob Martino, que es un camarero del Medio Oeste, ahí hijo de vascos también. Luego el padre Lazzaroni, que es como es una caricatura del mal, de la serpiente maligna, o sea, es el auténtico diablo. Bruno Zanella, que es un mafioso también muy gracioso, porque estos personajes que aparecen, sobre todo ya aparecen hacia el final, en el último cuarto, donde la propia obra entra en una dinámica muy delirante, ¿no? Muy de comedia italiana a lo loco, donde el humor viene a salvarnos de toda tragedia. No ha sido sencillo, tengo que decir, por lo menos para mí no lo ha sido. No lo ha sido porque es un texto que, como los textos de Shakespeare, es casi completo dentro del propio texto, es casi completo. Entonces, pero sin embargo estamos en un lenguaje muy cotidiano, entonces esto genera un cierto engaño, ¿no? En el que dices, bueno, no pasa nada, no, pero no, hay que estar súper atentos con la palabra, con la estructura, con armonizar con ese texto que que en sí mismo ya está muy bien estructurado, ¿no? Entonces esto, y luego tengamos en cuenta que la obra dura 3 horas y hemos montado igual en 45 días, o sea que ha habido que llevarlo muy hecho de casa, muy intuido, porque no ha habido mucho tiempo tampoco para hacer muchas pruebas ni cambiar nada, que por otro lado
tampoco ha sido especialmente necesario porque la obra estaba muy intuida por todo el equipo, estábamos todos muy enamorados de la historia y el propio Alfredo también lo tenía muy claro. Y entonces, sí, ha habido cosas que ha habido que tocarlas, ha habido cosas en las que ha habido que insistir un poco más, pero básicamente, y ahí el trabajo de Alfredo como director también ha sido el de dejarnos, el de apoyar nuestra intuición, dejarnos, y bueno, si de pronto se ha producido un exceso en algún momento o ha faltado algo, se ha apuntado, pero no ha habido, digamos, un trabajo de búsqueda, de elaboración, de a ver cómo le podemos sacar a esto, nada, porque ya te digo que la propia estructura textual está muy organizado, ¿no? Entonces esto, quiero decir, todo esto para decir que sí que tiene una dificultad, que no es, bueno, da igual, pasa por aquí o pasa por allá, no, es muy, eso que se ve como muy fácilmente y como muy amablemente, responde a una disciplina también muy férrea, ¿no? Y hay que estar muy atento. No puedes meter un país dentro de una obra, tienes que contar una historia. La historia de una chica que quería entenderlo todo y que descubre que todo no se puede entender. La chica que quería que todos los habitantes de su país se sintieran hermanos y que descubrió que eso era imposible. La historia de la chica que quería tener un país del que sentirse orgullosa y que descubrió que nada es perfecto. La historia de una chica que tuvo que admitir que sus antepasados también habían matado. Tus antepasados también han matado. Y aquí lo vas a ver. Los asesinos tienen que pagar sus crímenes. La justicia siempre justificará los asesinatos cometidos por aquellos que la financian. Eso no es ninguna justicia. ¿Ha existido alguna vez justicia que condene a aquellos que la pagan? Y no hablo de sobornos. Hablo de sueldos y de instituciones. Hablo de ley y de orden. Una mujer tuvo 6 hijos. El penúltimo se llamaba Jorge y era al que más quería. Jorge era listo y sensible, pasaba tiempo con su madre. Un día vino el cura del pueblo a casa y dijo a la mujer: Jorge es muy listo. Dios quiere que sea sacerdote. Mándalo al seminario. Pues esto que te comentaba con Alfredo, yo creo que él, ya desde el casting y desde la elección, yo creo que a todos nos conocía. Yo ya había trabajado con él varias veces, o sea que hay una confianza, yo creo que es una de las virtudes de Alfredo, ¿no? Él confía en la intuición del actor y espera además que el actor se haga cargo y responsable de su personaje. Y efectivamente, si hay algo que se aparta mucho de su concepción o de por donde él cree que está la cosa, entonces pues se habla, se plantea o se intenta de otra manera. Muchas veces se intenta de otra manera y aquí ha pasado varias veces, ¿no? Hemos intentado porque no terminaba de estar claro y finalmente ha dicho: no me hagas ningún caso, vuelve a tu intuición porque eso iba por ahí. Entonces, quiero decir que tiene esa capacidad de escucha también. Pues recientemente hicimos La Pira, que fue una cosa que se emitió en streaming y que luego se hizo aquí también en el Teatro Valle Inclán, sobre precisamente su experiencia personal con el COVID. Y anteriormente habíamos hecho Luces de Bohemia, hice Luces de Bohemia con él, y anteriormente habíamos hecho En la Luna, dentro de En la Abadía. Y esta función tiene mucho de aquel espectáculo de En la Luna, pero yo creo que aquí ya ha destilado todo y ha reunido como todas sus grandes talentos, porque En la Luna, siendo un espectáculo que también tenía esta virtud de poner sobre la mesa aspectos delicados de nuestra propia historia como españoles, de nuestra propia historia nacional, y salvarnos con el humor, ¿no? Y continuamente llevarnos a una situación de salvación, de conciliación a través del humor. Y creo que esto, aquí, insisto, que ahora en este espectáculo ha conseguido que además esté dentro de una historia con un recorrido mucho más largo, porque En la Luna eran como distintos sketches que todos juntos tenían una unidad, pero no dejaban de ser como historias separadas. Aquí creo que ha conseguido un viaje de 3 horas que te lo comes además con una facilidad increíble. Todo lo que estamos recibiendo de los espectadores, desde luego, es quiero más. O sea, y que en un espectáculo de 3 horas todavía diga quiero más, seguiría, me quedaría ahí un rato más, pues bueno, dice mucho de...
I want you to be the lady. Yo creo que bueno, hay un canto a la libertad, hay un canto al derecho a cambiar, hay un canto a esa libertad, ¿no? Pero además creo, y quizá porque le toca a mi personaje esta misión, creo que hay algo, esta condición sanadora, ¿no? De poder hablar sin complejos de nosotros mismos como españoles, de nuestra historia, de nuestra eterna rivalidad entre rojos y azules, y en fin, esto que es viejísimo, y él tiene como el talento de poder tocar ahí y salvarnos con el humor, efectivamente, y de poder mirar y de reconocer en el otro, es decir, si es que no, nos empeñamos en diferenciarnos un montón, pero somos lo mismo, si somos iguales, ¿no? Entonces creo que ahí aparece una cosa muy sanadora y que es parte de su genialidad, o sea, de cómo consigue tocar estos aspectos que podrían ser hirientes, a la mínima que te deslices un poco hacia un lado podrían ser muy hirientes, y consigue salvarnos con una mirada desde el humor que trasciende la tontería, digamos, ¿no? Esto es lo que yo creo. Bueno, en parte por todo lo que te estoy diciendo, por todo esto, pero además creo que es muy fácil de ver. Quiero decir, es fácil de ver, consigue hacerlo fácil, el relato es muy entrañable, el relato quieres estar ahí, quieres estar en esa aventura, enseguida empatizas con todos los personajes, hay algo muy entrañable en todo, hay una mirada muy compasiva en todo, ¿no? Entonces, y es muy positivo, se entra fácil y se sale conmovido. Entonces eso es un bálsamo, la gente además nos lo dicen continuamente, he venido, me he reconciliado con el teatro, me he reconciliado con mi vecino, me he reconciliado conmigo mismo. O sea, realmente funciona como un bálsamo. Es de pronto asistir, porque los personajes son muy candorosos en el fondo. El propio protagonista, este cura que quiere dejar de ser cura, es muy candoroso, es un hombre que va con el corazón por delante, ¿no? Entonces toca el corazón, la función toca el corazón. Por supuesto, se puede contar lo mismo en menos tiempo y se podría contar lo mismo en más tiempo también. Pero yo creo que este es, digamos, como lo que le ha salido, lo que nos ha salido, y sobre el texto era así, de largo, ¿eh? Y en ningún momento nos planteamos vamos a cortar nada. Y yo creo que Alfredo lo tuvo clarísimo desde el principio. Digo, esto es así. Entonces nos arriesgamos a que de pronto alguien pues se aburra o desconecte o se vaya o tal, pero es así, es una historia épica, es una historia que tiene esta dimensión de lo que el viento se llevó, ¿no? Es una road movie, es que tiene tantas cosas que... Sí, claro, sí. Además es una situación de privilegio, dado los tiempos que corren, es una situación de privilegio total. Y encima estar en algo que produce este efecto en los demás, mola mucho. Pues ahora, a ver, porque justamente tenía una propuesta del clásico, de la CNTC, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, para trabajar con Lluís Omar y Ana Belén en el Antonio y Cleopatra, y que lo iba a dirigir Miguel Narros. Y no he podido aceptar la propuesta por una cuestión de fechas también. Y por una cuestión de fechas y por una cuestión económica, porque de pronto no salían los números, y ciertamente hay otras propuestas ahí en espera, como son Los Otros Gondra, que es una función que se va a poner aquí el año que viene, y que yo ya estuve en Los Otros Gondra. Esta tercera parte no sé cómo se llama, en real te he dicho Los Otros Gondra, pero no se va a llamar así, pero se va a hacer la trilogía completa. Entonces yo ya tenía, digamos, como ese horizonte ahí, y entonces me apetecía mucho trabajar con los tres, con Narros, con José Carlos Plaza, perdón. Y tenía muchas ganas porque además me consta que es un gran director, o sea, y toda la gente que ha trabajado con él,
y me consta que es capaz de meterse en un trabajo en el que lleva a los actores a lugares nuevos, ¿no? Que eso no todo el mundo lo hace, ¿no? Sabe ir dándote cosas para impulsarte, ¿no? Y tenía muchas ganas. Y quiero decirlo desde aquí, que espero que más adelante podamos trabajar juntos, porque realmente es uno de los directores, si me lo vas a preguntar, con los que me gustaría trabajar. A ver, se cruza yo creo que de pequeño, se cruzó de pequeño y yo creo que vino como a tratar de tapar un agujero afectivo. O sea, y además es que casi en muchos de mis compañeros detecto el mismo síntoma, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, con la necesidad de ser querido, con la necesidad de ser reconocido, con la necesidad de ser amado. Creo que ese es el origen más profundo del asunto. Luego, durante un tiempo, y como durante la adolescencia y tal, creí que era para ligar. Y la verdad es que lo empleé para ligar y me fue bastante bien. Pero realmente creo que el verdadero motivo es esta necesidad de ser reconocido, de ser amado. Pues yo mismo, sí, uno mismo. Yo creo que al final es uno mismo el que está en condiciones de machacarse más o de adularse más también, ¿no? Y no suele ser muy justo tampoco. Uno no suele ser muy justo porque con las expectativas que uno tiene de a dónde le gustaría llegar, a dónde le gustaría ser, pues puede servir para darte mucho, o si de pronto todo el mundo te halaga y todo el mundo tal, de pronto te lo crees y tú mismo te empiezas a besar. Entonces, este es un tema con el que tenemos que estar siempre lidiando, ¿no? Que me imagino que en otros ámbitos de la vida a todo el mundo le pasa un poco parecido, pero aquí, como está tan en primer plano la cosa del éxito, el fracaso, del talento, el no talento. Me emociona, pues con muchas cosas, pero con mis hijos me emociona mucho. Con mis hijos me emociona mucho. Con su buscarse en la vida, con su cómo están en la vida, con su bondad, con su no sé, yo tengo con mi pueblo, con La Codosera, un pueblino de Badajoz, tengo mucho, en realidad con cualquier recuerdo de allí, porque para mí nos vinimos del pueblo cuando yo tenía 8 años y fue como, y esto se unió a distintas circunstancias familiares y tal, y fue como una frontera realmente. Entonces como que todo lo anterior pertenece a una especie de paraíso perdido que uno cada vez va desmitificando más, pero que sí que es verdad que hay algo de la familia, de mis abuelos, del campo, del candor, de la inocencia de cuando uno tiene 7 años, ¿no? Que lo miras todo con ojos nuevos, que todo tiene ese sabor de algo que están haciendo todo el rato, ¿no? Entonces, no sé, quizá mi abuela dándome un trozo de panal, de miel, con algunas abejas incluso por allí metidas y tal, y chupando ese manjar, ¿no? Y mi abuela mirándome y riéndose de la cara que ponía, ¿no? Ese quizás sea un momento, podría ser ese, pero podría ser con toda mi familia por la noche asando castañas, mientras que los mayores contaban cuentos y bebían anís y con un cielo estrellado a tope, ¿no? Ese también podría ser otro momento.